Bueno, vamos a iniciar entonces precisamente con este tema. Solo voy a configurar duplicación. Ahí estamos. Vamos a comenzar a hablar acerca de la historia de la geometría. Eh, la historia de la geometría, de la matemática en sí, tiene diferentes inicios en diferentes lugares. Por ejemplo, en Guatemala, en la región de Guatemala, parte de México, los mayas tenían su propia cultura, civilizaciones, donde tenían conocimientos específicos de matemática. ¿Qué conocimientos de matemática tenían los mayas? A ver si se recuerdan, o que ustedes hayan estudiado. El sistema de numeración, ¿qué más? Eran grandes astrónomos que los mayas. El calendario maya, miren, el calendario maya era superior a todos los calendarios que habían en Europa. Un par de siglos atrás fue que se cambió al calendario gregoriano, que es el que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero antes se utilizaba un sistema que, miren, eran más meses con 20 días. Pero miren lo curioso de esto. Si utilizáramos hoy en día eso, el 1 sería lunes todos los meses. El 2 sería martes todos los meses y así sucesivamente con todos los números. Hasta que llegáramos a día 20. Pero esto eh, no afectaría al año bisiesto, inclusive. Entonces, pero se acordó a utilizar el calendario que tenemos ahorita. Pero, como les digo, hay diferentes culturas. En diferentes culturas la matemática fue lo científico. Realmente la matemática era utilizada como un conocimiento empírico. Y díganme si no, nosotros utilizamos la matemática sin darnos cuenta. ¿En dónde utilizamos la matemática sin darnos cuenta? Cuando vamos a la tienda a comprar Tortrix. Miren, si se dan cuenta, si utilizamos a la tienda para usar Tortrix, ahí hasta hay fracciones, ahí pueden hacerse un montón de cosas, pero nosotros no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Ya tenemos mecanizado que 10 centavos, 20, bueno, ahorita no hay nada de 10 centavos ahora, va. Los risitos cuestan un quetzal. Todavía hay risitos de 50 centavos. Ya no hay. Bien, yo creo que sí, todavía hay de 50 centavos. Bien, están ¿cómo se llaman esos que te gustan? ¿No? Las tortillitas. Las tortillitas, ya no, ya no hay de quetzal, ya no hay de 50. A la gran. Bueno, los picnic, ¿cuánto cuestan? No, hombre, dice que ya, como no compro. Aparte de ir a la tienda, que ya me decepcionaron ustedes. Aparte de la tienda, ¿en qué otro lugar usan matemáticas? Sin darse cuenta. Hasta cocinar. Miren, hasta puede haber una tesis, cómo usar la matemática en la cocina, por ejemplo. La física, hasta la física se puede utilizar en la cocina, que hay choques, y de todo, un montón, contenido bastante amplio. Pero, por ejemplo, en el trabajo, bueno, los que ustedes son profesores de matemática, pues, pero ¿en qué profesiones se puede ver la matemática aplicada? Construcción, mecánica, carpintería, maquilas, o sea, en muchos trabajos se mira. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Toda esa matemática que se mira ahí
es empírica. Porque lo hace. Miren, por ejemplo, si ustedes hablan con un albañil, mire, yo quiero construir tanto, esto, mire, este espacio, y él mide tanto y tanto de mano de obra. Necesito tantos ladrillos o tantos blocks y tanto de mano de obra. Ya es un conocimiento empírico. No usan la matemática que nosotros utilizaríamos, porque ellos ya utilizan la parte empírica. Si nosotros hablamos de conocimientos sociales, por ejemplo, un pintor, alguien que pinta casas. Cualquiera puede decir, ah, bueno, es que yo quiero pintar la casa, tengo tantos metros, tanto estos, estos paredes, hago mi cálculo y tanto. Pero un pintor, ¿qué sería lo primero que preguntaría? No, eso. ¿Qué tipo de pintura? ¿Cuántas pasadas se tiene que dar? Exacto. Uno hace su cuenta de una pasada, pero el conocimiento empírico, esto que ya ellos han trabajado, sabe cuánto va a necesitar. Exacto. Porque ya tiene que usar masía. Entonces, vuelvo a repetir, todos estos conocimientos se tenían como empíricos. Y las matemáticas que vamos a hablar inicialmente son las matemáticas babilónicas, que se pueden ver en este circulito, viéndolo más cerca estaría por acá. Fueron desarrolladas por Mesopotamia y el actual Irak en este momento, desde los días de los primeros sumerios, de los 4000 antes de Cristo, hasta el inicio del periodo helénico, que son los años 300 antes de Cristo. Ahí es donde tenemos un problema con la mayoría de alumnos que no entienden cómo pasan los años al revés, ¿va? Que son antes de Cristo y después de Cristo se hacen bolas ahí. Ahora, en las matemáticas helénicas se empezaron a usar el formalismo matemático. ¿Y dónde están las matemáticas helénicas? En Grecia. Miren, yo le digo a mi familia, le digo, yo antes de morir quiero ir a 3 lugares. Son mi deseo. Primero, Italia. No sé por qué le tengo tanto amor a ese país. No sé por qué, pero me gusta. Quiero ir a conocerlo. Le voy en el mundial, por ejemplo. El segundo país es Israel, por mi creencia, por lo que yo creo. Y el tercero es Grecia, porque esa es la cuna de la ciencia, la cuna de todo. Y me gustaría bastante ir a conocer Grecia, aunque sus platillos no me llamen tanto la atención, porque ellos comen así bien extraño, ¿verdad? Que comen chivo, creo, no sé qué otras cosas más raras, pero sí me llama la atención. Bueno, entonces, como les digo, todas las culturas tuvieron, y miren, increíble, increíble, pero el teorema de Pitágoras fue desarrollado en Babilonia. Pero ¿por qué se le atribuyó a Pitágoras? Se le atribuyó a Pitágoras, ¿por qué? Porque Pitágoras iba en los viajes y vio esto. Ah, qué curioso esto. Ah, esto está interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué se le atribuye a Pitágoras? Porque él lo demostró. Y es teorema de Pitágoras. Porque lo descubrió. Miren, por ejemplo, es lo que estaba comentando en la otra clase, mi tesis doctoral, que es la conjetura de Collatz. Yo había visto que algo no se había eh, demostrado. Yo lo demostré en mi tesis. Ahora puede tener mi apellido. El teorema de Ruiz, por ejemplo. O el teorema de Juan Carlos. No sé cómo al final va a quedar o si se va a poner o no. Pero esa es la situación. Muchas veces nosotros tenemos conocimientos empíricos, pero vienen otros chispos, lo publican y es para ellos. Hay muchas cosas que ustedes hacen en el aula, muchas cosas en el aula, pero como no se publica, eh, no le ponen atención. O sea, pero ya cuando lo leen, ¿por qué le está señalando esto si yo también lo hago en la clase, ¿verdad? Pero usted no lo publicó.
Ese fue el problema. Bueno, entonces, el imperio árabe, en los 800 años después de Cristo, volvió con, especialmente en Bagdad, volvió a ser un importante centro de estudio para las matemáticas islámicas. Y sus conocimientos se encuentran en 400 tablillas de arcilla labradas para poder demostrarse. Aquí podemos ver una de las tablillas, por ejemplo, en Babilonia. Si ustedes pueden observar, esta era la forma en que se utilizaban, porque ellos utilizaban un sistema sexagesimal. Pero en las tablillas, esta era una forma que se hizo para encontrar la aproximación de la raíz cuadrada de 2. Que nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Pero miren, en Babilónica ya se acercaban a ese conocimiento, haciendo estas prácticas, ¿verdad? Entonces, aquí se dieron conocimiento de 3 teoremas antes de su demostración formal. Vuelvo a repetir, se quedó solamente como empírico y es por eso que no hay una atribución directamente. Solo se menciona que aquí se trabajaba empíricamente. Pero no hay un teorema de tal persona que lo hizo. Entonces, se conocieron 3 teoremas antes de su demostración formal. Primero, el llamado segundo teorema de Tales, que afirma que cualquier triángulo escrito en un semicírculo es un rectángulo. Eso ya lo demostró un griego. El teorema de Pitágoras. Y el teorema que concluye que los lados correspondientes de dos triángulos semejantes son proporcionales. Entonces Babilonia tenía la idea, pero no lo demostró. Porque en ese tiempo, para ser sincero, no había una matemática formal. No había una matemática formal. En Egipto, ya al noroeste de África, los márgenes del río Nilo, hay textos matemáticos como el antiguo papiro de Moscú. El antiguo papiro de Moscú data entre el año 2000 y 1800, que podemos observar, y ahí hay conocimientos específicamente de matemáticos. Otro papiro es el papiro de Rin, que es otro texto egipcio, que es miren, esto es importante porque el papiro de Rin es un manual de instrucción para el uso de aritmética y de geometría. Ahí ya tienen algunos cálculos específicamente para poder hacer diferentes situaciones y poder tener eh, varias situaciones en estos conocimientos específicamente. En Egipto, como les digo, en estos 2 papiros se encontraron los siguientes temas. Contiene fórmulas para calcular áreas y métodos de multiplicación, división y trabajo de fracciones unitarias. También contiene pruebas y otros conocimientos matemáticos, incluyendo los números, que son los números compuestos, los números primos. Inclusive, ahorita que estuve hablando en el otro curso, que es aritmética, estaba dando teoría de números, que en la primera parte estamos hablando de teoría de números, estábamos hablando de los números primos de Mersenne, qué era el concepto de un primo y todo eso que estuvimos hablando ahí. La media geométrica, aritmética, la media geométrica, armónica y la comprensión de la criba de Eratóstenes. Pero Eratóstenes sí lo demostró. Y la teoría de los números perfectos, que miren que en el anterior curso estaba señalando cómo es que se empezaban a crear los números perfectos. ¿Y cuáles son? Que curiosamente los números perfectos son pares. Y si alguien llegara a demostrar que existe un impar, ese sería un matemático que recibiría la medalla Fields, ¿verdad? Que es como el premio Nobel de los matemáticos, ¿verdad? Y precisamente hasta el momento solo se han encontrado 49 números perfectos. Ahora, el papiro también demuestra cómo se resuelven las ecuaciones lineales de primer orden, así como las series aritméticas y las series geométricas. Miren qué curioso.
Y esto es de puro conocimiento empírico. También surge las partes de la geometría analítica, cómo obtener una aproximación de pi con un error del 1%, un antiguo intento de cuadrar un círculo y el uso antiguo conocido de un tipo de la cotangente. Miren que todas estas matemáticas empíricas que se fueron trabajando nos dieron bastantes fortalezas para allá en la parte. Miren, yo les digo, nos dieron, porque nosotros lo utilizamos ahora, ¿verdad? Pero nos dieron bastantes fortalezas para poder utilizar la matemática moderna que conocemos hoy. Entonces aquí podemos ir viendo el Egipto y precisamente aquí está el mar Mediterráneo y quiero que observen, porque esta parte de Egipto, aquí está el papiro de Berlín, pero esta parte de Egipto tenía cómo, en qué momento sembrar, en qué momento no sembrar, cuál era el momento de cosechar y todos esos conocimientos que se iban haciendo a pura práctica. Entonces, los escritores señalan el uso para poder utilizar áreas, inclusive porque el río salía de su cauce y ahí ellos tenían que calcular qué área era la que era bueno sembrar, porque imagínense que entrara donde estaba la cosecha cuando subía al río, se fregaba toda el cultivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el historiador griego Heródoto, y les quiero comentar, miren, pues, antes de mencionar esto, actualmente hay tres áreas de matemáticos: los matemáticos puros, aplicados y los que enseñamos. Los puros, aquí en Guatemala, la carrera dejó de existir porque no había campo. Los aplicados sí sigue porque tienen campo en la economía, en banco y un montón de lados. Y ahí estamos nosotros también, pero yo les decía lo del curso anterior, ¿quiénes tendrían que saber más? Los que enseñan. Tienen que saber más los que enseñan. ¿Por qué tienen que saber más? Las dudas que se presenten. Es por eso que tenemos que tener buen nivel. Bueno, y entre las diferentes partes de las matemáticas están los matemáticos, la filosofía matemática, por ejemplo, la historia matemática, que es precisamente, si ustedes miran, Heródoto era un historiador matemático. Entonces, este historiador, en el año 485 hasta 425 a.C., señalaba que los terrenos de los márgenes del río Nilo debían remedirse cada vez que eran inundados. No era, o sea, se tenían que ir viendo diferente, porque a veces subía más de lo que se esperaba. Entonces, eh, estas partes tenían que pagar impuestos las personas, por los reyes o ¿cómo se llamaban? Los faraones o los que tenían en ese momento, pues tenían su impuesto. Entonces, cada vez tenía que remedirse, porque si no, entonces el faraón cobraba y tal vez ya no se utilizaba ese espacio. Entonces, se tendría que remedir para que se pagara el impuesto correcto. Pero obviamente, no sé qué tanto sería la corrupción de antes a comparación a la corrupción que tenemos el día de hoy, porque hoy yo les aseguro que nunca se cambiaría la medición, sino que se mantendría lo más caro para que se pagara más, ¿verdad? Entonces, la práctica constante permitió que se pudieran utilizar adecuadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Egipto, aquí estaban las inundaciones, miren, cuando era más o menos a mediados de junio y en septiembre, donde se comenzaban las lluvias torrenciales. Entonces, se elevaba caudal del Nilo, y aquí era donde nosotros miramos esta situación. Ahora, cuando ya pasaba esto, que era de octubre a enero aproximadamente, era donde se podía sembrar.
el terreno estaba listo para sembrar. Entonces ahí es donde se tendría que hacer la medición. Entonces empieza a volverse un terreno fértil, eh, y la tierra estaba húmeda para que se pudiera hacer la parte de la siembra. Entonces ya en esta parte ya la recolección tendría que ser entre febrero y mayo. Los campos ya estaban ya eran cosechados en marzo, dando alimento a población, y ellos tenían que ir guardando y guardando y guardando para tener, para la próxima oleada que se tenía de lluvia y esos momentos para cosechar y sembrar. No es que se pueda sembrar y cosechar en un tiempo, en todo el tiempo. Era un tiempo específico que ellos tenían que contar. Bueno, les comentaba que en Egipto se tenían los primeros conocimientos de Pitágoras. Se trabajaba con los anudadores, se llamaban. Era un lazo donde amarraban, hacían nudos en cada distancia específicamente, así como lo miran acá. Y esta práctica servía para poder encontrar ángulos rectos, para que quedaran 90 grados las construcciones. Entonces, pero casualmente daba la idea del teorema de Pitágoras en este caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estos anudadores también se utilizaban para estas partes, este tipo de construcciones para medir el terreno que permitía hacer esta situación. Y obviamente, pues aquí es donde nosotros utilizábamos las tríadas pitagóricas, que ellos tenían sus tríadas pitagóricas, obviamente no se llamaba pitagóricas, eran sus tríadas para poder saber cuándo era 90 grados específicamente. Les estaba comentando al anterior curso que yo no sé qué tan cierto sea, yo no soy, nunca he estado metido en algo de construcción, pero tengo un amigo que es ingeniero civil. Él tiene bastantes albañiles y él me decía que en sus albañiles todavía utilizan los nudos para ver que el ángulo sea 90 grados. Entonces, imagínense, también es una práctica, bueno, pero aunque ahorita ya hubo viajes durante bastante tiempo, todas las culturas fueron regándose un montón de culturas. Puede ser de que hayan tomado esa idea acá, o puede ser que también haya surgido una situación similar aquí. No se sabe todavía. Entonces, los primeros conocimientos tienen la evidencia histórica que tuvo lugar no solamente en el río Nilo, sino que en otros ríos específicamente, que están los ríos de Tigris, Éufrates en Mesopotamia, el Indus, el Ganges de Asia Central, el Huangho y el Yangtze de Asia, y los terrenos fangosos de irrigación y control de inundaciones en construcciones grandes de edificios y estructuras que fueron proyectándose y exigieron una geometría práctica, no formal. Ahora viene la situación. Ahorita ya entramos a la parte de la abstracción. Miren, ¿la geometría se puede ver sí o no? Depende. Te voy a explicar por qué. A ver, si la geometría se puede ver, ¿dónde hay un punto? ¿Dónde hay una recta? Ah, esos son conceptos abstractos. Porque el punto, nosotros utilizamos un circulito para señalar aquí está un punto, pero el punto es una ubicación. Acá puede ser un punto. Es algo abstracto, ¿me entienden? Nosotros utilizamos algo que se llama representaciones semióticas. Eso es lo que utilizamos para poder enseñar. Hay un matemático que está trabajando, esta es una teoría de educación matemática que se llama representaciones semióticas, y él señala, no hay, ¿cómo es?
no hay semiosis, no hay noesis y semiosis. O sea, no hay una comprensión matemática sin una representación semiótica. Entonces nosotros lo que utilizamos, ya me lo voy a decir bien, no hay semiosis. No hay noesis en semiosis, es al revés. No hay noesis sin semiosis. Entonces, no hay una comprensión del objeto matemático sin una representación semiótica. Por ejemplo, aquí miremos en este cuadro, ¿qué figuras geométricas pueden ver? Pero figuras. Triángulos, ¿en dónde pueden ver los triángulos? En las montañas, ¿qué otra cosa más? No, pero en esta, ahorita miremos esta. ¿Dónde hay rectas? Ahí sería un plano, entonces. Ah, rectas, ángulos, por ejemplo, también podemos ver en los árboles. En la división, dice usted. Exacto, exacto. Vaya acá, el círculo. Bueno, es diferente el círculo que punto. Es diferente el círculo que punto. Sí, sí, sí. Ya lo entendí. Sí, sí, exacto. Bueno, entonces miren, pues vuelvo a repetir. El objeto matemático es abstracto. Solo que nosotros, aquí vulgarmente se le llama matematización. O sea, cuando yo tomo una situación y miro el objeto matemático ahí, que es la representación semiótica. Entonces, yo recuerdo mi hijo más cuando tenía 3 años, no se me olvida. Les cuento que va a estar viniendo porque me va a estar apoyando porque tengo problemas en la espalda, entonces me cuesta estar apoyándome en todo, entonces va a estar apoyándome en eso para que ustedes sepan porque él está estudiando, sí, pero ahorita me está apoyando por mi problema de columna. Entonces no puedo cargar mucho, entonces él me apoya. Entonces, pero les comento que él cuando tenía 3 años, él me decía, yo creo que ya no se acuerda, pero él me decía, papá, y cuando estábamos precisamente Miraflores comiendo, papá me dijo así, yo miro que hay matemática en todo, me dice así. ¿Por qué? Le dije, mira, si yo miro acá, miro un círculo. Si yo miro acá, miro un cuadrado. Si yo miro acá, miro un trapecio. Si yo miro acá, miro un rectángulo. Entonces, donde sea que mire, voy a ver matemáticas. Entonces, todo es matemática. Entonces, como les comento, nos sirve para entenderlo. Sirve para entenderlo. Pero la matemática, el objeto matemático, es abstracto. Es abstracto. Sí nos va a servir. Miren, por ejemplo, ¿qué pueden ver acá? Hay comportamientos en la vida real que tienen una secuencia matemática. Por ejemplo, ¿qué miran ustedes aquí? ¿Qué podría ser? ¿La espiral de qué? No, pero viéndolo en objeto matemático. No serían círculos. Es la espiral de oro. ¿Ya? Pero miren, hay comportamientos acá también. Miren el cuerno de esta cabra. Entonces, y aquí es donde les comentaba a ellos también, que también quiero que ustedes se pregunten a sí mismos, porque hay un debate entre matemáticos, si la matemática es creada o es inventada. Yo creo que había hablado con ustedes de esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué las abejas pueden hacer pan, ¿cómo es pan? ¿Dónde está la miel? Paneles con figuras geométricas, por ejemplo. Las arañas tienen una secuencia ya específica. Pero quiero que miren esto. Vamos a poner ahí pausa porque si no, no me dejan subir el video. Les señalo
em, es importante para que todos entiendan lo que es matemática como una representación semiótica. El niño, el estudiante no va a entender que es un punto, al menos que le dibujemos ese círculo relleno. No va a entender que es una recta, al menos que lo mostremos, por ejemplo, en estas divisiones. No va a entender que es una intersección hasta que miremos estas esquinas. Entonces, estas representaciones semióticas nos ayudan para que haya una comprensión de la matemática. Pero es innegable lo siguiente, que aunque la matemática sea abstracta, todo lo que nosotros miramos se mueve con patrones matemáticos. Todo, todo. Fibonacci fue el matemático que empezó a ver la matemática en la naturaleza. Y él observaba, que ustedes ya conocen esto de las parejas de los conejos, ¿verdad? Que una pareja de conejos se va reproduciendo después del primer mes y de ese mes sale otra pareja y así es como se va multiplicando hasta que lleguemos a un número gigantesco. Pues el Fibonacci decía lo mismo en el caso de las plantas, que las plantas iban teniendo una forma en espiral de ese mismo conteo, 1, 1, 2, y así viéndose consecutivamente sus valores. Ya después vinieron matemáticos que hablaron de la geometría fractal. No me recuerdo el apellido, no puedo pronunciar muy bien el apellido, Mandelbrot, algo así se apellida este matemático de la parte de la geometría fractal. Ahora, de la geometría empírica a la geometría científica, es donde hacemos las representaciones. En un círculo de una luna podemos ver un círculo. Aunque nosotros sabemos de que no es un círculo, porque es un sólido. Es una figura en tres dimensiones, pero a nuestra vista podemos verlo como un círculo. En un árbol podemos ver un ángulo recto. En este río, ¿qué podemos ver? Rectas paralelas que no se van tocando. Ah, pero miren, si yo tomo una linterna, la pongo recto, miro un círculo. Pero si la pongo inclinada, ya se puede ver una elipse. Esa ya es geometría analítica. Entonces, como les digo, la geometría empírica también la podemos ver en la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 7, versículo 23, habla de la referencia de pi con un valor de 3. No es el 3.14, pero habla de 3. También en el caso de los babilonios, que tienen una fórmula incorrecta para el cálculo de áreas, que es A más B, D, dividido entre 4 para los lados consecutivos A, B, C y D. Pero esta es una forma de calcularlo. Para un rectángulo sí cumple, pero no para cualquier cuadrilátero. A ver, ¿cuáles son los cuadriláteros? Figuras de 4 lados. ¿Cuáles podrían ser? Rombos, cuadrados, rectángulos, trapecios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Un cuadrado puede ser un rectángulo o un rectángulo puede ser un cuadrado? ¿Cómo es la situación? Es que el cuadrado es una particularidad del rectángulo. ¿Cuál es la particularidad? Que todos sus lados son iguales, pero cumple con la definición de rectángulo. Entonces, cuando hablamos de rectángulo, también se puede mencionar al cuadrado. Bueno, la preservación del conocimiento, la escritura babilónica en tablillas talladas de barro cocido, la escritura egipcia, que también se puede ver en piedras y en papiros,
La preservación del conocimiento, en el caso de, se puede ver ya los conocimientos chinos, hindús, que podemos ver en ese caso. Y la y ahora pasamos ya introducirnos a la cultura helénica. La matemática prehelénica no solamente se encuentra en un solo caso de la actualidad que se llama demostración lógica. Es un lugar de un argumento general y hay simples descripciones paso a paso de algún proceso aplicado en casos numéricos particulares, más allá de algunas consideradas simples, como están las relaciones matemáticas empleadas por los egipcios y babilonios antiguos, que resultaron esencialmente de métodos de tanteo, con resultado de muchas fórmulas que son incorrectas. Ahora aquí nosotros ya empezamos a meternos a las demostraciones, donde empezamos a ver ya las civilizaciones de la geometría, donde ya se dio el conocimiento específico de una demostración. Por eso que preguntaba, ¿quién fue el primer matemático puro? ¿Quién fue el primer matemático puro? No me contesten los que estuvieron allá. ¿El primer matemático puro? ¿No? Pitágoras. Él fue el primer matemático puro. El que usó la parte demostrativa. Entonces, en la cultura helénica eh, comienza el método axiomático. ¿Qué es el método axiomático? Les voy a comentar. El método axiomático es ¿qué es un axioma? A ver, recordemos, ¿qué es un axioma? Sí, ese es el otro nombre con que se conoce el axioma. Es una afirmación que no necesita demostrarse. ¿Vamos? Entonces, los axiomas o postulados, como se conocen en geometría, hablamos de los postulados de Euclides. Entonces, los postulados nos sirven a nosotros para partir de un punto. Yo tengo esta base, con esta base tengo que demostrar todo lo demás. ¿Ya? Entonces, así es como comenzamos en matemática discreta. ¿Se recuerdan cuando teníamos axioma 1, axioma 2, axioma 3? Demostración. Pues es la misma situación en este caso. Tenemos los axiomas, que en este caso las axiomas van a ser los postulados de Euclides y de ahí las demostraciones. Entonces, llevamos de la matemática práctica a una matemática rigurosa. Rigurosa. Les comento que la importancia de la cultura helénica era muy importante. Lamentablemente, pues les comento que esta tarea también es la en matemática, en aritmética y álgebra, pero quiero que lo vean para el próximo sábado. Hay una comprensión de esa misma situación. Van a ver la película Ágora. Es la misma película que van a ver allá. Ah, mira, dos veces. Pero uno viendo el aspecto de aritmética y el otro viendo el aspecto geométrico. Ágora. Entonces, miren, pues los matemáticos dejaron, de ese tiempo, dejaron un montón de riqueza, pero una riqueza asombrosa. Pero estaba todo lo que se había demostrado, estaba publicado en la biblioteca de Alejandría. Entonces, lamentablemente, fue quemada por un grupo específico, fue quemado. Y 200 años de estudio fue quemado en ese momento. Aquí podemos ver una representación de la quema de la biblioteca de Alejandría. ¿Cómo? Bueno, voy a ser muy sincero. En ese tiempo comenzaba, como los griegos tenían bastantes dioses, entonces comenzaba la idea de culturalizar o de generalizar en creer en un solo Dios. Entonces, por esa situación se creó varias guerras y por eso se quemó esta biblioteca.
¿Con los qué? Ah, sí, exacto. Sí, fue eh, un grupo fanático. La cultura helénica, el método axiomático. Bueno, entonces aquí partimos de la matemática helénica. Proclo, en una de sus citas, dice lo siguiente. Proclo era también un sumario, eh, historiador que señalaba lo siguiente. ¿No es asombroso que el descubrimiento de esta ciencia y el de las demás haya surgido a partir de la necesidad, puesto que todo se mueve en el devenir, avanza de lo imperfecto hacia lo perfecto? Resulta así natural el transitorio desde la percepción hasta el razonamiento y desde este hasta la intelección, tal como el conocimiento exacto de los números debió su origen al comercio, al intercambio entre los fenicios, así también la geometría fue descubierta por los egipcios por la causa mencionada. Quiero comentar, no solamente en la parte de los griegos hubo, por ejemplo, los hindús contribuyeron con los números negativos y con la trigonometría. Inclusive hay aspectos específicos donde habla de estos temas. Ahora, de acuerdo al sumario de Eudemo, la geometría eh, habría comenzado, empezado a ser informal con el trabajo de Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo, que fue el fundador de una geometría semántica y el primer individuo que asocia la utilización de métodos deductivos en la geometría. Y aquí también ya se comienza con el pensamiento deductivo que fue efectuado en el campo de la geometría en lugar del álgebra, que en este caso se inauguró la tradición en matemáticas y se mantuvo hasta muy reciente. El matemático griego sobresaliente en el sumerio de Eudemo es Pitágoras, de 572 a.C., reconocidos por muchos como el primer matemático puro, y a quien se le atribuye haber organizado la sistematización de la geometría que empezó 50 años antes de Tales. Es muy probable que Pitágoras fuera alumno de Tales, les comento, porque él visitó Egipto y regresó a Grecia y luego de no ver condiciones en su país, funda Crotona al sur de Italia. Y ahí está su escuela y su famoso misticismo, pero donde está la escuela pitagórica. Miren, les voy a comentar en matemática, ¿dónde surgió la teoría matemática musical? En la escuela pitagórica. La escuela pitagórica dejó un montón de cosas, un montón de conocimientos para que ustedes puedan observar. Eh, Inclusive el arte, todo lo que es arte, viendo la matemática con el arte, surge de la escuela pitagórica. Por ejemplo, las proporciones, todo eso tiene que ver con los estudios de la escuela pitagórica. Hay una película que yo les ponía a mis hijos, les aconsejo que la miren ahorita ustedes, júzguenla como docentes de matemáticas. Se llama Donald en el país de las matemáticas. Es el pato Donald en el país de la matemática. Júzguenla como docentes. Van a encontrar unas riquezas en esas caricaturas que antes daba Disney. Ahora ya no es tanto, pero antes Disney tenía unas caricaturas tan impresionantes porque le enseñaba qué era el pánico a una persona, contado en caricatura, pero muy bueno. Antes eran muy buenas las caricaturas. Ahora ya perdieron mucho su calidad, pero antes era excelente. El Pato Donald en el país de las matemáticas, para mí es una joya. Lástima que ya no hacen cosas así. Pero bueno, como les digo, la cultura helénica, eh, se montaron ya conocimientos de las propiedades paralelas para ver el triángulo y construyeron de forma notoria en el álgebra geométrica griega.
Por ejemplo, ya se empezaron a hacer demostraciones como lo que estamos observando acá. Inclusive, si, lástima que no puedo hacer eso un poco más grande, porque se va a ver muy pixeleado, pero esta figura es la original de esto que estamos viendo acá, donde se empiezan a hacer ya demostraciones específicas. Tenían conocimiento de las existencias de sólidos, de poliedros regulares. O sea, tenían bastantes conocimientos de cadenas de proposiciones que se dedujeron en este caso. Vamos a ver cadenas de deducciones posteriormente, para que ustedes lo miren. Está un pitagórico que es Hipócrates de Chios, que fue el primero en intentar, al menos con éxito parcial, formular el sistema axiomático. Ya aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, Euclides hizo una joya. Es como cuando vieron cuando miran un gol asombroso, ustedes dicen, Messi, ¿qué hiciste? O cuando miran ¿cómo se llama? Cualquier jugada que dicen, ¿qué hiciste? Pues es lo mismo que diríamos a Euclides en este momento. Euclides, ¿qué hiciste? Porque lo que dejó Euclides fue el inicio de una geometría fabulosa. Euclides escribió un libro que se llama Los Elementos. Este texto consta de 465 proposiciones claras y elegantes, que comprende la geometría plana y del espacio, la teoría de números y álgebra geométrica griega. Yo se los invito, pueden encontrar ahorita el libro de los elementos, lo pueden conseguir ya en español. Y quiero que observen de los postulados de Euclides cómo estaban al inicio y cómo están ahora, porque la concepción que tenía Euclides para su tiempo era estupenda, era fabulosa. Los términos que utilizamos ahorita pueden sonar más elegantes, pero lo que decía Euclides es fenomenal. Entonces, sería bueno que tuvieran esto en su biblioteca particular para tener en sus acervos. Sí, yo creo que vamos a ver si lo consigo, no se los paso. Todavía no sé, estoy en examen usted, pero sí me está fregando mucho. Fíjense que están por pedazos, libro 1, tal vez si alguien lo consigue, les encargo para que lo pase al grupo. Bueno, entonces aquí empezamos a ver a la parte de la circularidad lógica, donde miramos un principio de B, de 1 a A, y luego deducir el principio de A del B. Esta es la forma para salir de la dificultad, es fijar un principio, un argumento, una parte específica y una colección de principios primarios cuyas verdades son aceptadas para el lector y luego proseguir puramente con el razonamiento deductivo a deducir los otros principios del discurso. Entonces, como les dije, los axiomas, vamos a partir de los 5 postulados de Euclides, llamados axiomas o postulados, como ustedes quieran llamarlo, y pues el método axiomático que vamos a utilizar, los términos van a ser indefinidos, por ejemplo, el punto, la recta, que son abstractos, definiciones, por ejemplo, el círculo, el triángulo, el ángulo, axiomas o postulados como relaciones entre los términos, se aceptan como proposiciones verdaderas, teoremas que describen propiedades de los objetos definidos o relaciones entre ellos, y todo lo relacionado en las reglas de la proposición lógica. Después vamos a trabajar con las técnicas por medio de los básicos, todos los
otros principios de discurso que se deducen lógicamente de los axiomas, hasta llegar a los teoremas de discurso. Volvamos en este caso, donde miran el punto, la recta y el plano, en esta figura. El plano en las paredes, el techo, ajá. La recta y los puntos en toda la ubicación, ¿verdad? Inclusive puede ser en esos cuadritos que miramos ahí. Pero esto es muy difícil definirlo por lo abstracto, pero lo podemos presentar en este caso. Los postulados son axiomas o proposiciones que se aceptan verdaderas sin hacer demostración. Uno de los postulados es la siguiente. Dado dos puntos, existe una recta que los contiene. Miren, este postulado, y quiero comentarles, GeoGebra viene del acrónimo Geo de geometría y Bra de álgebra. GeoGebra. Y GeoGebra, pues utiliza los axiomas, los postulados de Euclides para hacer la situación. Miren, por ejemplo acá, una recta. Dice una recta, y si me posiciono aquí arriba dice, selecciona dos puntos o dos posiciones. Porque una recta está contenida en la ubicación de dos puntos. ¿Qué es lo que dice? Acá, el postulado de Euclides. Dado dos puntos, existe una recta. Miren, si nos vamos aquí en GeoGebra, presiono un punto, no me sale una recta, hasta que presiono el segundo. Postulado de Euclides. ¿Ya? Ese es un postulado. Entonces, hay definiciones. Tenemos que tener el conocimiento de la definición. Es necesario conocer el significado exacto de los términos que se utilizan en geometría. Entonces, para ello se usan las definiciones. ¿Y cuál es la característica de una definición? Miren, pues primero, nombre del concepto que se define. Segundo, categoría al que pertenece el concepto. Tercero, distingue el concepto de otros de la forma más simple. Y cuarto, se puede expresar de forma recíproca. O sea, si yo lo escribo de una forma inferencial, también se puede expresar de su recíproca. Un patrón aximosial, por ejemplo, la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene su origen en el vértice de un ángulo y lo divide en ángulos congruentes. ¿Cuál es el concepto? Bisectriz de un ángulo. La categoría o grupo que lo pertenece, semirrecta. La calidad distinguible, origen del vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos congruentes. Entonces ahí está viéndose el concepto de la definición. Eso es muy importante. Tenemos que saber cómo categorizar. Ahora miren, pues, el teorema. ¿Qué es el teorema? Esto sí, estos puntos que estoy hablando, ténganlo muy claro porque nos va a servir para todo lo que vamos a ver posteriormente. ¿Qué es un postulado? Que dijimos que es una proposición que se acepta como verdadera sin hacer demostraciones. Las definiciones y las características de las definiciones. Importante. Porque ya después les voy a dar definiciones y quiero que ustedes me categoricen con esto. Entonces necesito que lo tengan claro. Después, el teorema. ¿Qué dice que es un teorema? Son proposiciones que para aceptarlas como válidas deben de ser demostradas a partir de postulados, definiciones o teoremas ya demostrados, siguiendo un proceso de deducción lógica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? En un teorema se definen dos elementos, la hipótesis y la tesis. Es lo que nosotros decíamos en matemática,
el antecedente y el consecuente. Eso es lo que aquí vamos a llamar hipótesis y tesis. Entonces, la hipótesis son los datos que se dan del enunciado, o sea, las premisas. Y la tesis, la conclusión a la que nosotros debemos de llegar. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a necesitar postulados, definiciones, teoremas. Un teorema que podría ser es este. Si dos ángulos son par lineal, entonces son suplementarios. Entonces, aquí tenemos que construir una forma del patrón axiomático del sí entonces. ¿Cómo puedo escribir esto de la forma sí entonces? Ah, bueno, ya está escrito de la forma sí entonces. Si dos ángulos son par lineal, entonces son suplementarios. ¿Cuál sería mi tesis? ¿Cuál sería mi hipótesis? Perdón. ¿Y la tesis? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos acá. Por ejemplo, si llueve, entonces no recibimos clases. Pues no ha llovido. Ah. Cuando hace calor, se enferma. ¿Esto se puede representar de la forma así entonces? Va. En todo triángulo, la suma de las medidas es 180. Disculpe, se me fue un puntito más. ¿Cómo se podría representar en sí entonces? Si la suma de las medidas de un ángulo son 180, entonces es un triángulo. Miren que aquí, aunque el escrito tenga esta estructura, en la implicación la tuvimos que cambiar. Si la suma de las medidas de los ángulos internos es 180, es un triángulo. También. ¿Pero por qué? Por esto, miren. Por lo que hablamos acá. Se puede expresar en forma recíproca. Por eso. Entonces, eso es lo que me interesa en este caso. A ver, matemática discreta, que esto vamos a tenerlo acá. Aquí es donde miramos todo esto, el esquema de razonamiento. El modus ponens, la afirmación del antecedente consecuente. Si P implica Q, es verdadera. P es verdadero, por lo tanto, Q. Dice, si un triángulo tiene dos lados congruentes, es isósceles. ¿Quién es P? ¿Y qué es Q? Bueno, entonces, si un ángulo tiene tres lados congruentes, es equilátero. Si el triángulo tiene dos lados congruentes, entonces tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, un triángulo equilátero. Así dos ángulos. Por lo tanto, es un triángulo equilátero isósceles. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vuelvo a repetir, esto solamente es la introducción. Relájense porque yo trato de que quede todo con varios ejemplos. Si no les diría el otro sábado parcial. Entonces, el libro de Euclides, por favor, traten de tenerlo, compárenlo con la lectura que vamos a tener ahorita. Y los postulados de Euclides, esto sí necesito que lo tengamos, por favor. El primero. Bueno. Gracias, gracias. El primero dice dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Se puede trazar una circunferencia dado el centro y los radios. Miren, porque en GeoGebra dice se puede trazar un círculo, ¿qué? ¿Dado qué? Su centro
y su radio. Miren, tiene los elementos de los postulados para poder hacer acá. Miren, si yo tengo el centro y tengo el radio, se puede hacer un círculo. Y también está la 4, si todos los ángulos rectos son iguales entre sí, en este caso estaríamos viendo que serían congruentes. Es el postulado de las rectas paralelas y una línea recta cortada en dos, tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sean menor que los dos rectos, las otras dos rectas se cortan y al prolongarlas, por lo tanto, en el que están los ángulos son menores de dos rectos, que es lo que nosotros podemos ir observando en este caso. Bueno, entonces vamos a ir trabajando con esto. Yo voy a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Hoy terminé temprano.